Buenas tardes, mi nombre es Ramón Alfonso Hernández García. Actualmente curso el séptimo semestre en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Y esta es nuestra presentación para la materia de Estadística Inferencial 2, la unidad 3, Análisis de varianza. Vamos a comenzar. Dice aquí análisis de varianza de un factor. Dice definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica y los valores de F no pueden ser negativos. Esas definiciones. El método del análisis de varianza de un factor se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Perdón. Si el valor P pequeño, un valor P pequeño como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medidas. Vamos a ver aquí. Dice: el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. Número 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. La población tiene varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo: las mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Dice las fuerzas G, una medida intuitiva de aceleración, está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre de un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Dice, en la aceleración 1G es generalmente considerada como el equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G: una palmada en la espalda es de 4,1 G, desplomarse de una silla es 10,1 G y bajar un escalón es 8,1 G. Ejemplo de mediciones de aceleraciones del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utiliza las mediciones establecidas del pecho incluidas en la siguiente tabla a un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de población con medias iguales. Muy bien, vamos a pasar a nuestro mini-tab. Vamos aquí de este lado, varianza de un factor. Este es el ejemplo, estamos viendo aquí los datos, ya están acomodados como deberían ser en este caso. Ahora bien, para realizar lo que vamos a hacer, vamos a irnos a donde dice estadística, en este caso ANOVA, y vamos a hacer lo primero que vamos a hacer en esta caso es vamos a hacer una prueba de igualdad de varianzas. Entonces nuestra estadística, prueba ANOVA, y donde está test de equivalencia, vamos a ver aquí. Perfecto, entonces vamos a separarlos en columnas, en este caso los datos y las respuestas. Vamos a meter los tres: auto compacto, auto mediano y auto grande. Muy bien, vamos a dar aquí en OK. Esencialmente no necesitamos cambiar nada, simplemente dar en OK. Muy bien, entonces el test de varianzas nos va a mostrar estas rectas, en este caso, que son intervalos para la desviación estándar múltiple, en este caso de todos los puntos. Como podemos ver, el p-value que se muestra es de 0.979, que es mucho más alto de 0.005 en este caso. 0.05, perdón. En este caso, y como se nos mostraba anteriormente, como se nos muestra en la presentación, dice un valor P pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula en este caso. Ahora, como podemos ver,
el valor P que tenemos aquí, esto es a gran escala, vamos a adentrarnos un poco más a detalle. Simple y sencillamente viendo esta gráfica podemos ver que lo que tenemos es un valor que está mucho mayor a 0.05, es 0.97. En este caso, si con un P valor grande no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medidas. Ahora vamos a ver aquí, dice, como podemos ver en este tipo de prueba, abajo tenemos una leyenda que nos dice: si los intervalos no se sobrelapan, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes en este caso, en caso de que no se sobrelapen o no se encimen unas a otras. En este caso vamos a adentrarnos un poco más, tomando en cuenta que esto es con un nivel de confianza, perdón, un nivel de significancia del 0.05, un nivel alfa, como lo conocemos. Entonces vamos a realizar la siguiente prueba. En este caso vamos a irnos a donde dice ANOVA, vamos a irnos igual Start, ANOVA, y vamos a elegirlo de un solo para un solo grupo de datos. En este caso vamos a irnos y vamos a elegir, en este caso, separarlo por columnas igual, ya que todos el número de la cantidad de datos es igual a través de las tres comparaciones que estamos haciendo. Podemos hacerlo de esta manera. Vamos igual a elegir en las respuestas autocompacto y grande. Vamos a dar en este caso vamos a escoger las comparaciones. Vamos a ir aquí, vamos a escoger todas las pruebas, en este caso Turkey, Fisher, Dunet y HSU MCB, y vamos a dar OK. Y en las gráficas vamos a escoger 3 en 1, en este caso vamos a dar OK y OK. Muy bien, en este caso nos va a generar todo. Vámonos a irnos a aquí de esta manera. Muy bien, vamos a irnos aquí. Como podemos ver, tenemos todas las gráficas, que es la tasa de probabilidad. Como podemos ver, se genera una línea central donde todos los puntos van alrededor, ya sea izquierda o derecha, se están juntando. De este lado podemos ver los valores residuales, en este caso, que existen, se agrupan en la línea en medio. Como podemos ver, están dispersos entre las tres rectas, los tres grupos de datos que estamos formando. Y tenemos la frecuencia, en este caso, que el histograma nos muestra que la frecuencia está, lo que tiene en común las tres es que se está pasando por el cero, en este caso, y obviamente tiene fluctuaciones a los lados. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Dice intervalo de las, en este caso vamos a reducir un poco más el tiempo, un poco más el número aquí, vamos a hacerlo un perfecto, para que sea más OK. A un 95% nos está diciendo aquí que el nivel de confianza este es el nivel de confianza basado en el 95% para la media. En este caso podemos ver aquí, con se muestra y se calcula los intervalos. En este caso podemos ver aquí que para el auto compacto, vamos a sobrepasar aquí, la media de los autos compactos, de los datos de los autos compactos, nos está mostrando que ocurre alrededor del 44.7. En este caso, si nos vamos a los autos medianos, esto nos va a mostrar que la media ocurre en el 42.1 para todos los datos que tienen los autos medianos. Y para los autos grandes, la media como tal existe en el número 39, como podemos ver aquí. Vamos a brincarnos a la siguiente, a la prueba de Turkey. Ahora, muy bien, dice la prueba de Turkey igual con un 95% de grado de intervalo de confianza. Dice, nos muestra la diferencia entre las medias de los tres datos que tomamos, en este caso los tres grupos de datos. Ahora bien, dice, si un intervalo no contiene 0, entonces las medias correspondientes a dicho intervalo son significativamente diferentes. Ahora, en este caso, como podemos ver, estamos viendo que, por ejemplo, en el auto mediano nos muestra que llega de -8 hasta probablemente 2.5, cual pasa por el 0. Ahora, el auto grande, el auto mediano, en este caso, lo que está compartiendo es esto. Está haciendo, vamos a ver aquí, vamos a...
Sí, vamos a ver aquí. Los autos medianos contra el auto compacto, aquí está haciendo una comparación entre el auto mediano y el auto compacto. Eso nos muestra que tienen una tendencia entre -8 hasta 2.5. Podría ser, vamos a ver aquí. 2.6, podemos ver ahí. Es el intervalo de confianza que tiene, es de -7.5 hasta 2.3 en este caso. Ahora bien, el auto grande contra el auto compacto, podemos ver que en este caso no están tocando, no pasan por el cero. Sus niveles se encuentran, vamos a ver aquí, su intervalo de confianza va a ser entre -10.6501 hasta, aquí acercarnos, hasta menos 0.74. En este caso no pasamos por el 0 y su media se encuentra en menos 0.5, el estimado en este caso, con un 95% de nivel de confianza o del intervalo de confianza. En este caso, como podemos ver y nos mencionaba aquí abajo la leyenda o la nota, dice que si no contienen un 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces con esto nos podemos ir dando una idea de que en efecto, como podemos ver aquí, lo tenemos en nuestras notas, la hipótesis nula plantea igualdad. Eso quiere decir que todas las muestras, sean cuales sean, o los grupos de muestras y sus medias, van a siempre mostrarnos van a ser iguales. Ahora, en cuanto a este dato nos arroja, nos dice que podemos contemplar la hipótesis alterna, que plantea al menos que existe una desigualdad entre todas ellas. Entonces, como podemos ver aquí, estamos comparando el auto mediano con el auto compacto, pues pasa por el 0. El auto grande con el auto compacto no pasa por el 0, por ende esta media no es igual a las otras, ya que las demás, como podemos ver aquí abajo, el auto grande y el auto mediano en comparación, estas comienzan desde el intervalo de menos 8.05 hasta 1.8, pasando por el 0 y con una media de, en este caso, menos 3.1. Sin embargo, como este cruza por el 0, nos estamos dando cuenta que dentro de una comparativa, al menos uno de esos valores no pasa por el 0 en este caso. Entonces vamos a irnos con la prueba de Fisher. La prueba de Fisher nos está mostrando igual, nos muestra hasta el 0, donde se encuentra la línea y dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, lo cual, como nos mostraba la prueba de Tukey, en este caso Fisher muestra lo mismo, muestra que la comparativa entre autos grandes y autos compactos no pasa por un 0. Por ende, estos dos grupos de datos contienen una diferencia significativa, una media muy diferente en este caso. Vamos a verlo con Dunet. Dunet lo que está haciendo es nos da un nivel de medias en este caso, y esta simplemente compara el auto mediano con el auto compacto y el auto grande con el auto compacto. En este caso nos está mostrando las dos, los está agrupando conforme se pueden acomodar, y dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes del control o de la media controlada en este caso. Entonces el nivel de control de media que tomaron aquí sería, vamos a ver aquí, vamos a ponernos por encima, listo, es de menos 2.6 y aquí la media es de menos 5.7. Sin embargo, los autos grandes con los autos compactos no cruzan por el 0. Sin cruzar por el 0 quiere decir que la media de control que se está dando es completamente diferente. La media de control difiere completamente de estos datos que nos están mostrando, de estas medias comparadas. Sin embargo, entre el auto mediano y el auto compacto sí existe tal vez una igualdad o un poco más cerca de ser iguales. Ahora vamos a ver la prueba HCU. En este caso dice de nuevo vamos a ver una media de control y dice la más grande es el nivel de control de medias en este caso. Entonces estamos viendo auto compacto contra auto mediano, pasa por el 0. Auto mediano contra auto compacto, pasa por el 0 igual. Y el auto grande contra el auto compacto, también, como podemos ver aquí, su media se está distribuyendo en menos 5.7. Sin embargo, su intervalo de confianza es de menos 9 a menos 9.68 a coma en este caso el nivel
alto, en este caso el intervalo alto sería 0. Dice, si un intervalo tiene 0 como un punto final, o en este caso como lo estamos viendo aquí, que simplemente llega al 0 pero no lo cruza, entonces quiere decir que las medias las medias correspondientes a esta comparativa son significativamente diferentes, lo cual que nos confirma en todas las pruebas, en este caso nos está confirmando con exactitud en todas las pruebas que entre los autos grandes y los autos compactos no existe una media, no existe una igualdad en este caso, como podemos ver. Entonces, ¿eso qué nos arrojaría? Nos arrojaría en este caso que podemos rechazar la hipótesis nula basado simplemente en estos casos. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula nos dice que se está planteando igualdad, que sí, que las tres medidas o la comparativa debería ser igual en todo el rango que estamos utilizando en las tres comparativas, y no es el caso. Si esta llega a 0, quiere decir que es significativamente diferentes. Al igual que en las demás pruebas nos está mostrando que este nunca cruza por el 0, la comparativa entre auto grande y auto compacto, y eso nos da a entender que podemos rechazar la hipótesis nula. Ahora bien, vamos a dar aquí, esta es la primera gráfica. Vamos a irnos aquí a este lado y nos vamos a mostrar con el método ANOVA, nos va a mostrar lo que estábamos mencionando en ese momento. Dice, ok, nos dice el ANOVA, la prueba de ANOVA nos está dando aquí el método. Dice hipótesis nula, todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, con un nivel de significancia de 0.05%. Ahora dice el factor de información, o la información que tiene factor en este caso, los niveles son 3, es el auto compacto, auto mediano, auto grande. El análisis de la varianza nos está mostrando aquí. Existe una... nos muestra el factor, nos muestra nos está mostrando aquí el p-value en este caso, que es 0.028 en este, como lo podemos ver aquí. El modelo, la sumatoria del modelo nos muestra la R cuadrada, que es 23.27%, y la R ajustada, que es 7.59 en este caso, la cual la R cuadrada de predicción es de 5.27. Y ahora sí, las medias, vamos a pasar aquí a las medias. Nos dice, el auto compacto son 10 muestras las que se tomaron, la media está en 44.70, con una desviación estándar de 4.40, y su nivel de confianza en 95%, pone los intervalos de 41.81 hasta 47.59. El auto mediano igual, 10 muestras, la media en 42.10 y su desviación estándar en 4.36, con un nivel de confianza, el intervalo de confianza poniéndolo entre 39.21 y 44.99. Y el auto grande con 10 muestras, la media en 39 y la desviación estándar en 4.62 con 36.11 como intervalo bajo y 41.89 como un intervalo alto. Dice, la desviación estándar de todo este grupo, nos podemos ver aquí, es de 4.45. Aquí estamos viendo, como acabamos de mencionar, la prueba de Tukey, perdón. En este caso estamos viendo aquí como nos estamos agrupando. Dice auto compacto, 10 muestras, 44.70. Dice que está en el grupo A. El auto mediano se encuentra en el grupo A y B. ¿Por qué? Porque este comparte las medias entre los autos compactos y los autos grandes, y el auto grande simplemente se encuentra en el grupo B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este no comparte medias con el grupo A, que es el grupo de autos compactos, y como lo mencionamos anteriormente, si no están compartiendo, quiere decir que en este caso no existe la igualdad dentro de este caso. Vamos a ver aquí, dice, como mencionábamos aquí, dice que estamos viendo las simulaciones. Como podemos ver aquí, el nivel ajustado del p-value es de 0.405, el nivel del auto grande y auto compacto es de 0.02 en este caso, y el nivel del auto mediano es de 0.282 en este caso. Vamos a bajar, vamos a ver. En este caso, como podemos ver, todo el mundo, todos los mismos resultados nos van a arrojar que tenemos las diferentes comparaciones. Sin embargo, aquí podemos ver, por ejemplo, en la prueba de Fisher, tanto con la prueba de Fisher como en la prueba de Tukey, vemos que la diferencia en medias es de menos 2.60, menos 3.10. Sin embargo, la diferencia entre el auto
grande y el auto compacto sigue siendo un número bastante alto, menos 5.70 en este caso. Aunque se ajuste el nivel de P en este caso, lo que estamos viendo es la diferencia de medias, que es de menos 5.70, lo cual en este caso nos indicaría que no hay ningún tipo de correlación, o no existe una... No podemos concluir que en efecto serían las medias porque existe una gran diferencia entre ellos. Podemos ver aquí la prueba de Fisher igual, nos muestra una diferencia enorme entre ellos. Y la prueba de Dunet, que se encarga de simplemente el auto compacto, toma como factor y como medida de control auto compacto, que es 44.70, 42.10. Los dos están en el grupo A, sin embargo el grupo del auto grande no encaja. Dice, las medias que no están registradas con la letra A significa que son significativamente diferentes al nivel de control. Como podemos ver aquí, si son significativamente diferentes, ¿qué nos dice? Que la hipótesis nula como tal queda rechazada, puesto que no existe la suficiente evidencia para decir que en efecto las tres medias son iguales. Todas esas son diferentes tablas que nos van a ayudar, en este caso, para proporcionarnos la información que se necesita para darnos esa conclusión que estamos buscando. En este caso podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula de que todas las igualdades son lo mismo y se acepta la hipótesis alterna, que al menos una de las medias, en este caso, o al menos una de las variancias es diferente. Entonces vamos a irnos aquí, perfecto, y vamos a pasar al siguiente ejercicio. O sea, la presentación. Ahora sí, ejercicio. Lesiones de la cabeza en un choque automóvil. Dice a continuación: se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C para las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar en las lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a ver entonces, vamos a tomar estos datos que ya los tenemos guardados en el Minitab y vamos a correr la misma prueba de varianza primero. Vamos a ver aquí, estadística, ANOVA, y nos vamos a ir a una prueba de igualdad. Vamos a elegir vamos a elegir que sean en columnas separadas. Vamos a eliminar esto. Estamos trabajando con diferentes datos, entonces vamos a elegir esto solo para asegurar que se tomen los datos correctos. Vamos a dar en OK. Muy bien, vamos a ver aquí. Wow, entonces podemos ver que hay una diferencia enorme. Esos intervalos que no se enciman en este caso son aquellos que están significativamente diferentes. Ahora bien, en este caso podemos ver que este intervalo corre por el nivel 109.848 hasta 365. Sin embargo, el segundo tiene un nivel su nivel más alto sí sobrelapa con él, ya que está entre 92 y 149, y el auto compacto también muestra que se están sobrelapando, ya que existe 64.64 entre 127.9, los cuales los tres pasan por al menos el nivel que estamos buscando aquí, que viene siendo 109.110, digamos, si redondeamos 110. Ahora podemos ver que el p-value nos muestra 0.12, y al igual que el test de la Venn, que nos muestra igual 0.17 en este caso. Entonces vamos a primera vista. Dice: si los intervalos no se sobrelapan, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. En este caso están sobrelapando, entonces quiere decir que existe algún común entre ellas. Sin embargo, no estamos seguros de cuál sea ese cambio. Entonces vamos a correr una prueba. Vamos a cerrar aquí y vamos a correr donde dice estadística. Vamos a bajar esto también. Vamos a ver estadística, ANOVA, y nos vamos a ir a One Way. Vamos a asegurarnos de que sean en este caso los mismos datos que estamos usando de momento en este nuevo. Aquí y aquí. Vamos a, como lo hicimos anteriormente, elegir todas las pruebas. OK. Vamos a elegir las gráficas 3 en 1. OK. Y vamos a dar OK. Excelente. Entonces vamos a usar las gráficas del folder y esto. OK.
Entonces vamos a empezar aquí, test, aquí es donde empezamos con el intervalo aquí. Entonces aquí es donde estamos viendo las pruebas. Vamos a ver aquí. Sí, de este punto empezamos, ok. Entonces vamos a ver aquí, ok, muy bien. Entonces vamos a ver otro compacto, dice. Las divisiones son utilizadas para calcular los intervalos. Entonces en este caso estamos viendo aquí las divisiones estándar. En este caso nos están mostrando, están sobrelapando las 3 y nos están mostrando que la división estándar de los autos compactos es de 431.5, de los autos medianos es de 390.6 y de los autos grandes es de 385. Bien, entonces vamos a ir aquí. Vamos a la prueba de Turquía en este caso. Ok, dice, como lo mencionamos anteriormente, si el intervalo no contiene 0, entonces quiere decir que las medias correspondientes son significativamente diferentes. Ahora, en este caso, entre el auto mediano y el auto compacto, nos está mostrando que tenemos que las 3 rectas para comenzar pasan por donde está el 0 en este caso. Entonces eso nos está diciendo que existe una relación entre ellas. Al menos, tal vez sí existe una diferencia como podemos ver aquí. Sin embargo, las 3 cruzan el 0. Entonces puede ser muy probable que sí exista que la hipótesis nula está en lo correcto y que sí existe igualdad dentro de estos. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver, la estimada es de menos 40.9 en el nivel de confianza, con un intervalo de 180 a 98, de menos 180 a 98. Los autos grandes contra el auto compacto es del menos 45.7, con un intervalo de menos 185 hasta 94. Y por último, el auto grande con el auto mediano nos está mostrando un menos 0.4.8, un estimado de menos 4.8 con un intervalo de menos 144 hasta 135 positivo. Entonces vamos a ver, si los intervalos no contienen 0, las medias correspondientes significa que son significativamente diferentes, lo cual no ocurre en este caso. Todas contienen 0 dentro de ellas, porque aquí está la línea que podemos ver, la línea verde representa la línea del 0. Entonces vamos a ir a Fisher, vamos a pasar la prueba de Fisher, ok, vamos a ver, y vamos a mostrar lo mismo en este caso. La gráfica va a ser, tal vez varíen un poco los números, sin embargo la gráfica es como nos muestra abajo la leyenda, siempre y cuando contenga el 0. Si no contuviera el 0 serían significativamente diferentes, lo cual no sucede porque a las 3 comparativas en este caso, auto mediano con el auto compacto, auto grande con el auto compacto y el auto grande con el auto mediano, las 3 comparten el 0. Vamos a ir a Dune. Ok, esto nos está mostrando el auto mediano con el auto compacto y el auto grande con el auto compacto. Aquí es donde estábamos hablando de la medida de control. Dice, si un intervalo no contiene 0, la medida correspondiente es significativamente diferente a la medida de control, lo cual no es el caso. En este caso estamos pasando ambos por el 0, contienen 0, y estamos viendo aquí que la media en este caso va a ser de menos 40.9 para los autos medianos con los autos compactos, y como estamos tomando como media de control la de los autos compactos en este caso, entonces entre los autos medianos y los autos compactos es de menos 40.9 con un intervalo de menos 172 hasta 90, y con el auto grande con el auto compacto nos muestra de menos 45.7 con un intervalo de menos 177 hasta 85 en este caso. Entonces, como podemos ver aquí, sí nos está mostrando que en efecto existe la medida de control. Entonces vamos a ver aquí. Muy bien. El auto compacto con el auto mediano nos está mostrando abajo la leyenda igual. Dice, en este caso dice, si un intervalo tiene 0 como un punto final, en este caso como un que la gráfica que la recta terminara con su, que este punto final de la recta terminara en 0, quiere decir que son significativamente diferentes, lo cual en este caso no sucede. Se puede ver que las 3 comienzan en diferentes lugares, y sin embargo las medias pueden ser diferentes. Entre el auto compacto y el mediano vemos que la media es de 40.9 con un intervalo de menos 71 a más 153. Podemos ver que el auto mediano y el auto compacto tienen de menos 40.9 a menos 153 en este caso, y podemos ver que el auto grande con el auto compacto tiene menos 45.7 de intervalo,
y menos 158, perdón, un estimado de 45.7 de la media y un intervalo de menos 158 a 66.83. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí podemos ver la gráfica, como ya lo habíamos visto anteriormente, los porcentajes en este caso, como se están a lo largo de la recta, como se muestran los residuos como tal. En este caso podemos ver que están agrupados cerca de 390 y otras agrupaciones se encuentran un poco más retiradas, y la frecuencia que tenemos aquí. Entonces vamos a correr vamos a hacer esto. Vamos a hacer este. O sea, el compacto auto mediano, en este caso la hipótesis nula dice que en este caso todas las medidas son iguales. Dice, tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a ver un factor aquí, vamos a ver. Entonces, nula, factor de 3, estamos viendo aquí. Okay, 0%, 0%, vamos a ver. Dice, el auto compacto dice 431.5, 79.5 en este caso, la división estándar, estamos viéndolas. Las tres pertenecen al grupo A. Dice, las que no compartan la misma letra significa que son diferentes, en este caso no, las tres comparten la misma letra. Estamos viendo aquí el nivel de P ajustado, parecen ser diferentes en este caso. Para la prueba Tukey dice, vamos a ver aquí, todos están dentro del mismo grupo en este caso. Para la prueba Fisher es lo mismo en este momento. Estamos viendo aquí y vamos a ver, todos existen en el mismo grupo en este caso. Podemos ver las mismas tablas que estábamos viendo anteriormente. Vamos a ver aquí, ya que todas son iguales, dice someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. En este caso sí, en este caso sí podemos aceptar la hipótesis nula de que todas contienen la misma media. Como estamos viendo en este momento, todas contienen la misma media, como podíamos ver en las diferentes tablas que estábamos revisando. Aquí todas contienen la misma media, ya que todas se encuentran con el cero dentro de. Ahora, en este caso decía la hipótesis alterna que los automóviles grandes, los automóviles grandes son más seguros en este caso. Sin embargo, como los tres comparten la misma media, la hipótesis no las acepta con que la media, con que los tres con las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Por ende, quiere decir que las tres niveles de categoría pueden en este caso compartir un cierto riesgo, y los datos en este caso estarían los datos no dan suficientes valores o no dan la suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alterna y decir que los autos grandes son más seguros, puesto que los tres se están pasando por este caso. Muy bien, vamos a pasar aquí al folder y vamos a ir a el análisis de. Vamos a brincarnos al siguiente tema en este caso. Unidad 3, estadística inferencial 2, análisis de varianza de dos factores. Vamos a ver, análisis de varianza de un factor, definiciones. Existe una iteración entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Un objetivo, con datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Los requisitos: para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como un diseño balanceado. Ejemplo 1. Dice, ejemplo, mediciones de desaceleración en el pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Se utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05%, o perdón, del 0.05. Entonces vamos a abrir estos datos aquí.
Ok, aquí los estamos viendo. En este caso estamos haciendo nuestra tabla convertida aquí en datos, en este caso, para utilizar el Minitab. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a un análisis de medias en este caso. Entonces vamos a irnos a estadística, ANOVA y análisis. Vamos a ver aquí de medias. Entonces en la respuesta vamos a escoger la desaceleración. En el factor 1 vamos a elegir el tipo de automóvil y en el factor 2 el tamaño de automóvil. En este caso vamos a dejar vamos a dejar aquí en este caso como los tenemos. Vamos a dar OK y correr la prueba. Muy bien, entonces nos está mostrando aquí los resultados. En este caso vamos a ver aquí tenemos los niveles de decisión en este caso, que corren desde menos 5 hasta 5 y de menos 4.29 a 4.29 positivo. Aquí tenemos que el tamaño del automóvil compacto, grande, mediano, que son extranjeros, y el tamaño compacto, grande y mediano, que son nacional. Dice en este caso, vamos a intentar agrandarlo un poco, meterlo aquí abajo. Muy bien. Ahora sí, los tipos de efecto. En este caso estamos viendo el efecto. En este caso vamos a ver aquí, tenemos que el nivel de los carros extranjeros está en 44.11 y por otro lado el nivel de los nacionales está en un valor de 39. En este caso podemos ver aquí en la línea verde como tal, nos muestra que él tiene los efectos, las medias en sí es de 41.55 para ambos. En este caso 41.55 es la relación que tienen entre ellos dos. Ahora los efectos, como podemos ver acá, line compacto, carro mediano y carro grande. Estamos viendo de nuevo la línea roja de arriba son los niveles de decisión. Tenemos un límite de decisión, perdón, de 45 como alto y de, en este caso, 37.41 como el más bajo. Nos muestra aquí para los autos medianos su media en este caso es de 41.83. Para los autos grandes sería de 37.83 y para los autos compactos sería de 45 en este caso. Entonces, como podemos ver, eso nos está mostrando los efectos que se tienen en este caso. La gráfica de arriba nos mostraba los gráficos, los efectos de interacción en este caso, que nos está mostrando aquí la interacción, los efectos que tienen sobre ellos. Vamos a ver aquí, menos 0.55 para los compactos, menos 0.72 para los grandes y para los medianos viene siendo el 0. Para los autos compactos entre el tamaño extranjero y en los autos nacionales viene siendo 0.55 positivo. Los autos grandes son 0.72 positivo y el mediano como tal es 1.2, 1.27 en este caso, 1.3, digámoslo así. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a proceder a realizar otra prueba. En este caso vamos a ir a estadística, vamos a ir a ANOVA y vamos a elegir donde nos muestra una ANOVA balanceado, que era lo que estábamos mencionando anteriormente. Cuando comparten los mismos números de datos y demás, se considera un balanceado en este caso. Entonces el modelo vamos a elegir la desaceleración del pecho como respuesta. El modelo como tal vamos a elegir tipo 1 automóvil, tipo automóvil, tamaño del automóvil y como una tercera instancia vamos a elegir tipo de automóvil de nuevo por el tamaño del automóvil. Vamos a dejar aquí las gráficas. Aquí vamos a poner gráficas 4 en 1. Ok. Y perfecto. Vamos a correr aquí los datos. Vamos a dar OK. Y excelente. Vamos a mostrar aquí. Vamos a mostrar las gráficas aquí y vamos a ver.
Nos tenemos aquí el residual, lo que estamos viendo aquí, los puntos residuales en este caso, en cada uno de los datos que estamos comparando. Estamos viendo los residuales aquí. Nos dice que el residual es de menos 7, el porcentaje es de 3.8. Estamos viendo los valores en tal como se muestran aquí en esta gráfica. Estamos viendo el histograma y estamos viendo la observación en este caso. Entonces el 0 nos está mostrando aquí como la línea de balance o la línea de referencia que es 0, y nos muestra un valor, por ejemplo, un residual de menos 3, y el siguiente valor siendo un residual de 7. En este caso lo que está haciendo es toma todos los puntos, los acomoda y después marca una distancia dentro o entre de los puntos hasta el 0 y hasta el siguiente punto que corresponda. Entonces podemos ver aquí este punto, por ejemplo, es de menos 4.66, su distancia hasta el 0, y después contempla la distancia hacia el siguiente punto que se muestran en los datos que nos están mostrando. Entonces vamos a reducir esto y vamos a ir aquí. Vamos a traer aquí el reporte para mostrarnos aquí en efecto lo que estamos viendo. Entonces dice aquí ANOVA, desaceleración del pecho versus, nos está mostrando aquí todo lo que estamos requiriendo, y dice tipo de automóvil, dice son 2 niveles, extranjero y nacional. Tamaño del automóvil son 3 niveles, que son compacto, grande y mediano. Análisis de la varianza para la aceleración del pecho en G. Dice tipo de automóvil 1, nos está mostrando aquí el valor de P es de 0.038. En este caso el tamaño del automóvil nos está mostrando el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, y nos está mostrando el tipo de tamaño. El tipo de automóvil nos muestra un valor de P de 0.38, el tamaño de automóvil nos muestra un valor de P de 0.60, y el tipo de automóvil versus el tamaño del automóvil nos muestra un 0.717 en este caso, con un error de 259 y un total de 546.44. Ahora dice el modelo, el sumario del modelo dice que la desviación estándar es de 4.6448, la R cuadrada es 52.54, sin embargo la R ajustada es de 32.77, lo cual nos dice que el modelo que estamos viendo ahorita, la comparativa, nos muestra que solamente el 32.77% del modelo se puede explicar con esta gráfica. En este caso es lo que nos está mostrando para este caso. Estamos viendo aquí, como podemos ver todos los datos que nos está mostrando, el modelo ajustado y todo lo demás. Vamos a ver aquí. Aquí estaba la gráfica que mostraba la interacción, el efecto por el tipo de automóvil y el efecto por el tipo de carro. Estamos viendo aquí. Entonces, para explicar un poco más a detalle esto, vamos a adentrarnos en otras cuantas herramientas que tenemos aquí, que vamos a tocar una por una en este caso. Vamos a ver aquí. El valor de P, como dice, nos ayuda a determinar la hipótesis que se rechaza o si la hipótesis se acepta en este caso. Vamos a ver aquí, el tipo de automóvil es .38, el tamaño del automóvil es de .60 en este caso, y estos ambos son de .717. Entonces vamos a ver aquí el valor de P, vamos a ver la estadística, vamos a darle en ANOVA y vamos a escoger Interval Plot. Estadística, ANOVA y Interval Plot. Vamos a escoger de grupos, ya que estamos manejando esto, vamos a dar OK. Y vamos a ver aquí en las gráficas de variable, vamos a ver aquí. Vamos a escoger desaceleración. Y para las categorías vamos a escoger en este caso tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Tamaño de automóvil, y vamos a dar OK. Ahora aquí, como nos muestra la relación, dice estándares individuales de desviación se utilizan para calcular los intervalos. Estamos viendo aquí entonces que el tamaño del automóvil compacto
y siendo extranjero tiene una media de 47. El automóvil extranjero grande tiene una media de 39.66 y el mediano tiene una media de 45.66. Ahora, para el auto compacto está un poco más concurrido en este caso, que es el tamaño de 43, ya que fluctúan menos los valores dentro del auto compacto nacional. El tamaño del automóvil grande para el nacional es de una media de 36 y para el mediano dentro del área del tipo de auto nacional es de 38 en este caso. Nos está mostrando aquí, esto con eso se vuelven los intervalos. Vamos a abrir de nuevo estadística, vamos a irnos a Nova y vamos a correr los efectos. En este caso la respuesta es desaceleración. Aquí es desaceleración. Los factores son tipo y tamaño. Las opciones, aquí no pasa nada, vamos a dar OK. Muy bien, nos está mostrando aquí los efectos que nos está mostrando aquí. Dice OK. Entonces el 44 nos muestra aquí que la media es 44 para la media más alta. En este caso es una curva que desciende, que nos está mostrando una línea descendiente que nos está mostrando que el extranjero, su media se encuentra más alta que la media de los autos nacionales. En este caso, donde se ve aquí, se muestra que la media de los autos nacionales está en 39. Sin embargo, los autos extranjeros nos muestra que están en 44, que es un número alto. Ahora dice aquí un efecto de interacción. En efecto, los factores del renglón del tipo de automóvil. Vamos a ver aquí. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver el versus. Vamos a ver. Aquí nos está mostrando un 45 con autos grandes. Mediana de 37 en el auto grande y una mediana de 41 con el auto mediano en este caso. Vamos a abrir nuevamente estadística, ANOVA, interacción, igual desaceleración, tipo automóvil, tamaño de automóvil, vamos a dar OK. Y aquí está una gráfica final. Esta gráfica nos va a mostrar en este caso todos los datos de la media. En este caso estamos viendo aquí que para autos, vamos aquí que la línea azul representa los autos extranjeros y la línea roja los autos nacionales en este caso. Entonces aquí estamos viendo que la media, en este caso las medias son paralelas entre sí, entonces nunca se van a tocar. Para este tipo de gráfica estamos viendo que la media en cuanto a heridas el problema en sí lo está mostrando la desaceleración en el pecho de pruebas de choque. Entonces, como podemos ver aquí, la desaceleración del pecho ocurre menos en autos grandes, como podemos ver aquí, y en este caso es a nivel nacional. La media se encuentra mucho más baja que en la media de extranjero. Entonces quiere decir que un auto extranjero, en este caso, un auto extranjero tiene una media de 39.66, mientras que en la media de 36 cerrado para los autos nacionales. En este caso podemos ver que está descendiendo. Conforme más grande esté el automóvil, en este caso es mucho más seguro para el pecho como tal. Dice emisiones de aceleración en el pecho en pruebas de G. Entonces podemos ver que las pruebas que muestran que un auto compacto para ambos tiene una media alta. O sea, cuando la desaceleración ocurre mucho más alto. Y conforme el auto está grande, el auto grande, entre más grande esté el auto, menos desaceleración ocurre y se ve menos impactado en este caso. Estas gráficas, como todas, nos sirven para mostrarnos este tipo de información, como podemos ver aquí. Como nos mostraba aquí en este caso. Entonces nos podemos dar una idea de que en efecto lo que en este caso nos está mostrando es que tenemos se favorecen los automóviles grandes al momento de aceleración y en las pruebas de choque que suceden. La desaceleración nos ayuda bastante, o la desaceleración ocurre menos en autos grandes que en autos pequeños. Entonces suelen ser más seguros los autos grandes al momento de
de chocar o sufrir un frenón o algo así, los autos grandes tienden a reducir ese impacto que hay sobre el cuerpo. Ahora bien, vamos a brincarnos vamos a ir a nuestro siguiente ejercicio. Vamos un momento a cerrar aquí. Vamos a regresar a este ejercicio capturado y vamos a comenzar. Dice, ejercicio, lesiones de la cabeza en el choque automóvil. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesión en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero y nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, grande o chico. Utiliza un nivel de significancia de 0.05%. Aquí tenemos todos nuestros datos, compacto, mediano, grande. Vamos a irnos a Minitab, donde ya estamos capturados los datos, ya los tenemos capturados de igual manera. Y vamos a, como comenzamos el ejercicio anterior, ya que estamos haciendo las prácticas, vamos a irnos a Stat, ANOVA, y vamos a hacer un análisis de medias. Stat, ANOVA y análisis de medias. Listo. Como ya sabemos, la respuesta va a ser el HIC. El factor va a ser el tipo de auto, tamaño de automóvil, y vamos a dar OK. Muy bien, aquí nos está mostrando la primera tabla, como mencionamos anteriormente. Vamos a mostrar la tabla. Muy bien. Entonces nos dice aquí que hay la interacción, los efectos de la interacción en este caso. Vamos a ver. Un compacto extranjero. Vamos a ver. El tamaño de automóvil compacto, grande, mediano. Compacto, grande, mediano. Y un automóvil extranjero y nacional. Entonces vamos a ver aquí. Los límites están, en este caso, los límites de decisión están entre menos 100, 113 y 100 y 113 en este caso. Menos 100 y menos 13, vamos a ver aquí. Los niveles del extranjero compacto está a menos 13. Vamos a ver aquí. El compacto estadounidense está a menos 13. En este caso, estamos mostrando a 65.16. Menos 52. El autocompacto nacional se encuentra en 13, ya están los lados positivos, y el auto grande en 60. El auto grande se encuentra en menos 65 y el auto mediano está en 52. Entonces los efectos centrales, o los efectos, en este caso los mayores efectos, se están dando en esta siguiente gráfica. Estos son para el tipo de automóvil, los efectos que se dan. Estamos viendo que la interacción ocurre entre los efectos mayores de los extranjeros para 427.44, que viene siendo en este caso los efectos, contra el auto nacional, en este caso, que muestra un nivel de 340, el valor es de 340.44 en este caso. Ahora bien, comparando, podemos ver que el nivel nacional es más bajo en cuanto al tipo de carro, y en cuanto al tamaño de carro estamos viendo que nos muestra un nivel compacto de 414 para el automóvil compacto es de 414.66, para el auto grande es un 348.667 y para el auto mediano es de 388. Entonces vamos a volver a correr esta prueba aquí. Vamos a darle en balanceado. ¿Dónde se encuentra? Aquí. La respuesta, vamos a ver, el HIC. Vamos a ver el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil y la comparativa entre el tipo de automóvil versus el tamaño del automóvil. Vamos a vernos aquí a OK. Vamos a correr y vernos aquí el script y listo. OK. HIC, Head Injury versus tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí el factor, como dice, tipo de automóvil son dos tipos de automóviles, extranjero y nacional. Tamaño del automóvil son 3, compacto, grande y mediano. Vamos a vernos de este lado. Dice el tipo de automóvil, el valor de P es de .159. El tamaño del automóvil en este caso es de
puntos de 655 y el tipo de automóvil versus el tamaño del automóvil es de .281. Este sigue siendo más alto que el 0, entonces estamos viendo aquí está más grande de 0.05. Vamos a ir hacia abajo, ok, aquí, y nos va a mostrar en este caso que solamente el 5.30% se puede demostrar con el modelo que estamos actualmente manejando. Entonces vamos a utilizar las siguientes instrucciones para solamente el 5.30% de los datos en este tipo solamente el 5.30% se puede explicar con esta gráfica. En este caso vamos a ver aquí, vamos a meternos aquí vamos a meternos a ANDANOVA y vamos a agarrar un interval plot, darlo con grupo, vamos a darle ok. Vamos a gráficas, las variables de gráficas, como sabemos, HIC, tipo de auto, tamaño. Vamos a dar ok, vamos a ver aquí. Entonces, el tipo de automóvil es extranjero y nacional. Vamos a ver aquí. Nos está mostrando que la media de los autos compactos extranjeros son de 445, mientras que el auto grande es de 457 y el auto mediano es de 380. Ahora, para el auto compacto lo que estamos viendo es que está más reducido. El pool dice, como mencionamos anteriormente, esto nos va a ayudar a dar los niveles en todo caso. Entonces estamos mostrando aquí 384 para el auto compacto, 240 para el auto grande y 397 para el auto mediano. Vamos a ver aquí ANOVA y vamos a coger los efectos. Main Effects Plot, vamos a escoger los factores, vamos a dar ok y ok, vamos a ver aquí. Ahora, esto nos va a mostrar en el auto extranjero podemos ver un nivel mucho más alto que el que notamos en el auto nacional, en este caso. Entonces, la media de lesiones que ocurren en la cabeza comienza con el lado extranjero estando muy alto y al lado nacional se reduce bastante, 340. Ahora, para el tamaño del automóvil, lo que podemos ver la relación entre ellos dos es que el auto compacto tiende a sufrir más, en este caso 414, mientras que el auto grande llega a un 348 en este caso. Entonces, de 414 hasta 348 en este caso. Entonces estamos viendo que la relación que estamos viendo hasta ahorita es que en los autos nacionales ocurre menos y se da para el tipo de automóvil es el auto nacional y para el tamaño de automóvil es el auto grande. Entonces vamos a correr la gráfica para compararlas ambas, para ver las ambas dos de frente, y vamos a dar aquí en ANOVA, vamos a dar en donde dice interacción. ¿Qué interacción tienen estos dos valores? Estos dos pruebas que acabamos de correr, vamos a verlas de manera gráfica. Y vamos a ver aquí, ok, vamos aquí está, listo, ok. Es interacción para lo que estamos viendo aquí, el HIC en este caso. Entonces estamos viendo aquí el extranjero versus el nacional en este caso. Estamos viendo que dentro del extranjero vemos que la media para los autos compactos es de 445, la media para los autos grandes es de 457 y se ve un deterioro cuando se acerca a los autos medianos en este caso. Al parecer, como podemos ver aquí, en los autos extranjeros los autos medianos suelen ser un poco más seguros en este caso en cuanto a las lesiones de cabeza con las que suceden, ya que podemos ver que estas en este caso no existe un va en decreción aquí la línea, como podemos ver. Entonces el auto mediano parece ser un poco los más seguros para el extranjero. Ahora, como podemos ver el nivel nacional, estamos viendo aquí que los autos compactos sufren un 384 en este caso. Sin embargo, el auto grande, como lo podemos ver aquí, tiene simplemente 240 y el mediano, al igual que el extranjero, se cruzan esas líneas ambas. Entonces quiere decir que ambos tienden a ser
dentro de la misma línea de seguros. 397 a 380 quiere decir que comparten un punto de cruce en este punto. Y las medias se conectan en esas líneas. Entonces eso quiere decir que en este caso, como podemos ver, al menos para los autos grandes, los compactos y los grandes, podemos ver que la línea está, pues prácticamente nunca se van a encontrar, aunque en el lado de los autos medianos, ya de los medianos, de los grandes a los medianos, sí se ve un deterioro, sí se ve un mejoramiento en cuanto a los autos nacionales. Y en contraste, los autos medianos nacionales tienden a aumentar este tipo de lesiones que ocurren en la cabeza. Como podemos ver, entonces en ambos gráficos podemos ver que, en este caso, la interacción que tienen es que en los autos grandes nacionales suelen ser un poco más seguros en cuanto a las lesiones de cabeza, mientras que en Estados Unidos los autos medianos suelen tener suelen ser un poco más seguros. No tanto como un auto nacional, pero sí suelen ser más seguros en cuanto a lesiones de cabeza. Por mi parte, esto ha sido todo para la presentación de la unidad 3. Muchas gracias.